Muy bien, entonces nos encontramos hoy día con José Francisco García y con Elisa Walker, abogados ambos, y que han participado desde distintas perspectivas, distintos lugares en el comentario que se ha podido hacer al proceso constituyente que ha llevado Chile. Ha sido un proceso largo, eh, si uno considera no solo el trabajo reciente del Consejo Constitucional. Entonces, quisiera primero hacerle una pregunta que puede resultar casi obvia, pero la respuesta puede ser más compleja. En la opinión de ustedes, ¿por qué iniciamos este proceso constituyente? ¿Por qué hicimos todo esto? ¿A qué responde este camino que hemos hecho probablemente desde el movimiento AC, después pasando por el proyecto de Michelle Bachelet y los últimos dos procesos que llevamos, el 2022 y 2023? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién? ¿Quién va? Quien quiera. Voy yo si queréis. O Elisa, me da igual. Yo iba a partir diciendo que creo que el proceso ha sido más largo todavía. A ver. Yo me remontaría a los 80, al Caupolicanazo, con Frei Montalva. Yo creo que hay una discusión desde su origen, desde el origen del texto de la Constitución del 80, que generó una tensión política importante y que a lo largo de los años no fue zanjada. Pero sí creo también que el tema constitucional fue evolucionando. O sea, no solo se discutía este problema de origen, sino que también con mucha claridad se fueron discutiendo sus contenidos. Este sello neoliberal, tener una constitución que tuviera bordes de cómo definir las políticas públicas sin permitir que gobiernos de distintos colores pudieran realmente tener mayor libertad para desarrollar sus programas de gobierno. Yo creo que fue tomando importancia con los años. Y finalmente yo creo que la discusión constitucional fue tan importante en los últimos años porque fue la salida a una crisis institucional profunda, que fue la del 2019. Entonces, las distintas etapas tampoco se pueden comparar, porque creo que el 2019 la respuesta probablemente de la nueva constitución no era solo porque queríamos una nueva constitución, pero necesitábamos buscar una base común de respeto a la institucionalidad. Y creo que incluso trascendía a la discusión constitucional, pero esta era la base o el pilar sobre el cual se volvía a reconectar la ciudadanía con las instituciones. Ujú. No sé, José Sí, Francisco. yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que así como en clases nosotros enseñamos como la periodificación de las constituciones, desde una perspectiva como historia constitucional, siendo las más importantes la constitución del 28, la constitución de 1833, la del 1925 y después la de 1980 vigente. Yo creo que estoy de acuerdo con la Elisa que hay como una periodificación que hacer en este proceso, eh, porque la crítica efectivamente parte al menos del grupo Los 24, cuando esto está terminando la constitución del 80 original de producirse, entre la Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado, ya está el grupo Los 24 haciendo la crítica. Y la crítica de ellos no es solamente a la idea de nueva constitución, al quiebre con la constitución del 25, sino que se le está quitando el poder constituyente al pueblo, que acá se requiere una asamblea constituyente. O sea, no es solamente la idea de si vamos a hacer una nueva constitución, es por asamblea constituyente. Entonces, ideas como esa, de personas que hoy día pensaríamos que políticamente eran muy moderados, digamos, ¿no? Ahí eso eran los comienzos de la concertación. Entonces, estoy de acuerdo con la Elisa, tiene una periodificación que sería un poco distinta y que tiene que comenzar con la crítica del grupo Los 24. Y efectivamente, como escribió el profesor Sergio Verdugo, la agenda de razones por las cuales justificamos el cambio constitucional desde el Grupo Los 24 ha ido variando mucho. Ha habido muchas racionalidades distintas y la Elisa ya nombró alguna, digamos, ¿no? Yo pues agregaría desde los enclaves autoritarios, que es la primera, la imposición de la Constitución, que es una manera de ver la legitimidad de origen, hasta ver los problemas de legitimidad de contenidos que se asoció a la constitución neoliberal.
O luego esta misma tesis, digamos, de los enclaves autoritarios en versión 2.0, que es la de Fernando Atria con la Constitución tramposa. Entonces, fue cambiando la lógica. Entonces, incluso en el proceso Bachelet es distinto. Y estoy de acuerdo con el estallido social, esta dinámica cambia. Y me parece que el proceso constituyente tiene post estallido social, tiene dos aspectos importantes. Uno, es la dimensión terapéutica de encuentro que tiene el proceso. La conversación pública en torno al Chile, el futuro que queremos, esa dimensión se ha perdido, yo creo que era extraordinariamente valiosa. Um, y en segundo lugar, claro, la resignificación de las reglas, digamos, ¿no? Que es lo que es la condición. Pero ahí hay una mirada de futuro, digamos, y esa mirada se pierde en el camino, podemos conversarlo después, con esto cierro. Se pierde porque en el fondo el proceso constituyente cae en la polarización de la élite política que tenemos hoy, y esto que era una conversación de futuro se vuelve, por así decirlo, un foro más, un estadio más, especialmente el último proceso. Pero ya el de la convención fue así, de la política ordinaria. O sea, en el fondo podemos discutir la política, el pacto fiscal, la política de pensiones y el proceso constituyente como exactamente lo mismo, con el mismo estándar, como una acusación constitucional también, donde lo que importa es infringir una derrota al adversario, ¿sí? Um, Así que yo diría que estoy de acuerdo con la Elisa, hay una periodificación distinta, las racionalidades cambian, y después el estallido social tiene una lógica distinta al proceso constitucional, incluso que el que tuvo donde la presidenta Bachelet. Sí. Oye, y en eso, a propósito de eso mismo, porque el proceso de Bachelet tenía, o sea, tuvo varias virtudes en el sentido de hubo una participación muy amplia de la base social en las distintas etapas, tanto así que cuando la quiere enviar como proyecto al Congreso, y dice, bueno, este proyecto lo redactaron más de 200.000 personas, esa era como la imagen, ¿no? Que habíamos participado generando por lo menos las bases ciudadanas. Eh, de ese proceso de Michelle Bachelet, ese tipo de mecanismo, ¿qué se puede rescatar en la eventualidad de que hubiera que hacer un proceso más adelante? Eh, ¿Hay algo así? Y tal vez la segunda pregunta es, ¿cuál habría sido el error? ¿Fue solo un error? Porque esto no, en el Congreso no cuajó. ¿Fue solo un error político, de cálculo político, de manejo de las cuotas, o había algo más? Parto yo. Oye, Sí. sí, no, yo creo que de hecho escribí un paper hace poco sobre esto, y escribimos ahora uno recién que va a salir con la Mira Enríquez también, luego, que en el fondo la propuesta de la presidenta Bachelet, el proceso constituyente Bachelet, es valioso porque aunque fue fallido, ¿sí? Eh, nos dejó muchas lecciones positivas, y de hecho hoy día se está estudiando en parte a propósito de Chile, y esto es importante destacarlo, en el constitucionalismo comparado, la ciencia política está estudiando como una línea de investigación relativamente nueva e interesante los fracasos de los procesos constituyentes. Claro, y Chile, como ha tenido tres en una década y dos seguidos, en un contexto en que muy pocos procesos constituyentes en plebiscitos ratificatorios fallan, digamos, ¿no? Chile realmente está en una posición claro, muy compleja, como estaba en el Guinness del fracaso, pero por otro lado también se está estudiando como las lecciones positivas, y esas lecciones positivas también vienen del proceso de la presidenta Bachelet, y yo destacaría por lo menos dos ideas. Primero, una introductoria que es valiosa, que es que se pueden sacar lecciones de los procesos constituyentes fallidos. O sea, esto no es pura pérdida. Y yo creo que Ujú. eso también se ha instalado ahora en el debate a propósito del triunfo en contra reciente, digamos, ¿no? Esto no es perdido, sino que hay muchas lecciones importantes. Y dentro de esas lecciones, la presidenta Bachelet, el proceso nos dejó varias. Yo creo la primera, esta es un poquitito una pelea media intelectual, pero yo creo que es valiosa, que es que había había mucho temor a tener un proceso constituyente a la latinoamericana en el modelo que se llamaba bolivariano de asambleas constituyentes soberanas, ¿sí? Y Chile se insertó desde el proceso de la presidenta Bachelet, por eso fue tan importante que ella hablara de esta trilogía bien virtuosa de democrática participativa institucional.
porque era democrática, digamos, ¿no? Iba a tener un componente de ratificación ciudadana a través de elecciones o algunos plebiscitos que estaban pensados en el proceso. Participativa, porque como tú destacaste, y hay un informe de la OCDE de 2017 que celebró mucho la dimensión participativa del proceso constituyente del presidente Bachelet. Entonces, bastante inédito, había muy poca experiencia en materia comparada. Y luego institucional, que era lo que preocupaba especialmente a la derecha, ¿sí? En el fondo, la idea de que iba a haber continuidad legal, de que iban a haber elecciones, de que iba a intervenir el Congreso, de que el quórum de 2/3 de ratificación de estas reformas constitucionales habilitantes iban a ser importantes. La presidenta Bachelet utilizaba como propuesta el nombre Convención Constitucional y no Asamblea Constituyente, también para tranquilizar al mundo de la derecha, al mundo empresarial. Entonces, yo creo que esta preocupación que había de que el proceso constituyente no siguiera la trayectoria de los procesos constituyentes latinoamericanos bolivariano, excepto el colombiano, que era otro modelo, digamos, ¿no? Que en el fondo iba en esta línea de tener estos procesos más institucionales, que se llama el modelo postsoberano, que básicamente era como rescatar el excepcionalismo chileno institucional de respeto a las instituciones. A la presidenta Bachelet le debemos eso. Y yo creo que esa trilogía de democrático, participativo, institucional, es algo que nos ha acompañado siempre. Y todas sus instituciones nos han acompañado, ideas como Convención Constitucional, de que hay límites a la reforma constitucional, de que pueden haber mecanismos de revisión, en el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema para la Convención 2022, o en el caso ahora del Comité Técnico de Admisibilidad o la Corte Suprema en el proceso 2023, todos estos pesos y contrapesos internos de un proceso constituyente, donde había una asamblea constituyente que no se llevara el poder para la casa, que era básicamente lo que preocupaba a algunos sectores de la élite. Todo eso yo diría se lo debemos a la presidenta Bachelet. Mira, gran afirmación esa. Me, Está me- bueno. A ver, Elisa. me sumo a las palabras de José Francisco y yo agregaría algo más. No solo fue importante el proceso de Bachelet porque fue participativo, sino que fue pedagógico también. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de participar de algún encuentro local autoconvocado, pero había una invitación a reflexionar sobre la base de una orientación. O sea, las preguntas que teníamos que responder también daban cuenta de qué es lo que debe resolver una constitución. Entonces nos preguntaban por la parte orgánica, nos preguntaban por los principios, nos preguntaban por los derechos, y ese rol pedagógico es muy importante porque tú no puedes discutir sobre algo sobre lo cual no tienes ninguna orientación de qué se trata esta materia. Y obviamente el contenido de una constitución no es algo necesariamente del sentido común, sino que es algo que se educa. Entonces, ese rol pedagógico que tuvo la metodología creo que fue muy importante y que lamentablemente tal vez contrasta con los contenidos que después surgieron tanto de la Convención Constitucional como del Consejo Constitucional, porque trató de meterse todo en la Constitución. Y de alguna forma lo que nos decía la metodología de Bachelet era todo no se resuelve en la Constitución, sino que estos son los elementos básicos que tiene que contener. ¿Cuál fue el error también que tú nos preguntaste al final? Yo creo que hubo un problema de tiempos. Hacer todo este proceso de participación necesariamente tenía que tener un buen tiempo de desarrollo de la metodología, de hacer la convocación de los encuentros que fueron en las casas a nivel provincial, a nivel regional. O sea, fue realmente, no fue un checklist, sino que fue un momento importante y el proyecto llegó al final del gobierno. Entonces, eso fue un problema porque no hubo posibilidad de darle conducción desde este gobierno que incentivó el proyecto, pero creo que no había sido posible cambiar los tiempos porque la participación era un factor fundamental. ¿Y cuál fue el principal error? Yo creo que más bien no fue del gobierno de la presidenta Bachelet, sino que fue más bien del gobierno del presidente Piñera, de sepultar el proyecto y la discusión y decir, esto no se conversa, nosotros seguimos con nuestro programa de gobierno. Y yo creo que efectivamente ese fue un gran error que, por ejemplo, hizo inviable después pensar en la posibilidad de una reforma constitucional y
más bien derechamente optar por mecanismos tipo asamblea, convenciones, consejos. Ujú. Oye, sí, pero yo Eh, creo que la propuesta de la presidenta Bachelet tuvo tres problemas. Digamos, ¿sí? Yo creo que nos dejó como un diseño institucional y esta narrativa de su trilogía valiosa, pero si ustedes acuerdan del itinerario de la presidenta Bachelet, tenía el primer paso era el acuerdo político transversal. Ese acuerdo político transversal se materializó en reuniones del Ministerio del Interior en que fueron todos los partidos políticos a conversar, pero terminó siendo algo muy formal. Entonces, al final, al comienzo cuando la presidenta en octubre del 2015 convoca el proceso, en el fondo no ha sumado a la derecha y la derecha está en contra, son muy poquitos, yo diría muchísimos menos los que están arriba, digamos, algunas personas, yo diría más bien del mundo académico, pero ni siquiera político, están en el proceso de la presidenta Bachelet. Y tempranamente la derecha está en una posición muy crítica porque se siente que este proceso no es de ella. Segundo, viene el problema de Cabal, ¿sí? Cabal, el fondo echa abajo, y esto es importante porque echa abajo también digamos, no solamente la popularidad de la presidenta, sino que el apoyo de la coalición también a la nueva constitución. Y lo tercero, y yo creo que esto es bien importante, claro, hay una desconexión en este contexto de falta de apoyo a la presidenta Bachelet, que ella la va a recuperar hacia el final del mandato, cuando manda el proceso, la propuesta de nueva constitución, pero esa redacción en realidad es una redacción muy limitada en el Ministerio Interior, esa propuesta, que además, y estoy de acuerdo con la Elisa, es una propuesta súper conservadora, es una gran reforma constitucional a la constitución vigente, es algo así, sería como la tercera, sería como la reforma constitucional del 89, la del 2005, sería como la gran tercer paquete de reformas constitucionales, que mantiene además la estructura de la constitución vigente, entonces es muy conservador lo que se hace ahí, lo que es correcto, pero ya sin el respaldo político, no solo de la derecha, sino que ni siquiera de su coalición. Pero además, ahí también hay un debate respecto de si, como decías tú, Juan Cristóbal, sabía o no utilizado las bases ciudadanas. Y eso es un tema de controversia y fue algo que la OCDE cobró en su informe del 2017. Le dijo, presidenta, súper bueno este proceso, pero usted tiene que esto conectarlo en su propuesta constitucional. Yo creo que hay buenas razones para decir que conectó con muchos los temas, digamos, ciudadanos, pero no se hizo de la manera de participativa que estaba en esta. Entonces, por supuesto, y ahí estoy de acuerdo con la Lisa, llega el presidente Piñera y esto lo sepulta, digamos, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los errores. Y yo creo que la propia gente de centro derecha, el propio presidente Piñera, el ministro Chadwick, yo creo que ellos han dicho que esto fue un inmenso error, digamos. Esto ha sido uno de los errores históricos y creo que en esto, a diferencia de otras posiciones de autocrítica de derecha, yo creo que esta ha sido genuina y con el tiempo me parece que había una autocrítica un poquito más digamos, lo pequeños que se fue con el proceso de la presidenta Bachelet, porque efectivamente había mucho que rescatar de su proceso participativo. Y de hecho es más, y con esto cierro, para el acuerdo del 15 de noviembre, post estallido social, una de las cuestiones que se discutió fue si acaso no solamente había un proceso participativo, sino que cómo hacíamos para conectarlo con los ELA y con los cabildos que había dejado la presidenta Bachelet, para que hubiera como una conversación intergeneracional entre ambos procesos. Entonces, así de importante fue, me parece, el legado de la presidenta Bachelet en lo positivo, y también me parece que hubo una autocrítica ahí de la derecha, que hace pocas autocríticas en materia constitucional, pero esta sí me parece fue algo así como un error histórico, que varios voceros han dicho aquí realmente fue un estropeo importante. mm, Pero eh, efectivamente, la derecha no quiso ser parte del proceso constitucional de la presidenta Bachelet, pero la verdad es que la derecha nunca quiso ser parte de ningún proceso constitucional. Y por eso es tan interesante lo que pasa en el estallido, porque es ahí donde la derecha cambia de opinión. Es ahí donde la derecha realmente se abre a incorporar la discusión constitucional como un factor político relevante en nuestro país. Porque la derecha, si estuvo dispuesta a hacer cambios durante, por ejemplo, el gobierno del presidente Lagos, fue porque habían temas de su propio interés que quería que cambiaran, como por ejemplo la incorporación de senadores vitalicios y que no eran elegidos popularmente,
cambiaron cuando se dieron cuenta que ellos ya no podían seguir designándolos y esto iba a influir en los quórum y en las discusiones legislativas en el Congreso. Entonces siempre había una especie de control de cuánto entrego. Y obviamente una discusión constitucional abierta te impide tener ese control. Y ese control nunca se quiso entregar, sino hasta el estallido. Y por eso creo que es interesante lo que pasó con el gobierno del presidente Piñera, porque se vivió el estallido y fue un gobierno de derecha el que finalmente habilitó, la izquierda, centroizquierda siempre lo había querido, ¿verdad? Pero la derecha nunca lo había querido realmente como una posibilidad y fue el gobierno del presidente Piñera el que dijo, abrámonos a tener esta discusión como país. Entonces hay una culpa importante y también hay que valorar, es difícil revisar el proceso del estallido, pero sí valorar que se abrió la posibilidad de tener una discusión que estaba bloqueada. Mm. Oye, y para ¿Algún seguir otro hablando, punto? oye, y No más para réplicas ni dúplicas. claro, vamos a estar aquí, podemos estar toda la tarde. Oye, pero me gusta esto. Una pregunta, porque para pasar, digamos, para avanzar en la historia, uno podría decir, bueno, entonces llegamos a octubre, noviembre del 2019, donde se inicia un proceso forzosamente. ¿Ah? Digamos, ahí la calle empujó con mucha fuerza. Eh, una primera pregunta, digamos, como para ver cómo abordamos esto, pero algunos dicen, o lo que he escuchado, que no son procesos separables el de la convención y el del consejo, más bien incluso casi son procesos espejo, digamos, en que cometimos los mismos errores, pisamos los mismos palitos, pero con signos distintos. Eh, ¿Son procesos distintos o es un mismo proceso constituyente? ¿Cómo lo ven? Voy yo. No, yo creo que son procesos, son procesos continuos, son el mismo proceso Ujú, y con una conexión importante con el proceso de la presidenta Bachelet. Yo creo ujú, que eso es importante. O sea, uno puede hacer una cierta periodificación y es verdad que el estallido genera un cambio en la velocidad, digamos, ¿no? De lo que estamos discutiendo, pero obviamente hay una conexión con la idea de nueva constitución. Esa se instala muy temprano, y yo creo que la Lisa lo iba a mencionar antes, eh, se instala con fuerza. En el fondo, la idea de nueva constitución sin asamblea constituyente es una idea que se instala con fuerza, yo diría, por la candidatura a Frei Ruiz-Tagle, y estoy viendo a Pablo Ruiz Tagle a cargo de Océano Azul, el programa de gobierno, y ahí se instala la nueva constitución como algo, digamos, mainstream, digamos, ¿no? Como algo de moderados, ¿sí? Como una cuestión relevante para una cuestión simbólica de legitimidad, en fin. Um, la idea de asamblea constituyente, no. Yo creo que esa es una idea que corre por un carril distinto. Y yo creo que ya hay sectores moderados de derecha que están también con la idea de nueva constitución en esos años, pero nunca asamblea constituyente. De hecho, es notable que al final, en el fondo, no hemos tenido asambleas constituyentes. Sí hemos tenido convenciones constitucionales. En algún minuto la derecha presionó mucho por la convención constitucional mixta. ¿Sí? Te debe tener expertos adentro o afuera, siempre ha sido como una obsesión de la derecha, digamos, ¿no? Pero entonces estoy de acuerdo que viene antes, pero hay una conexión fuerte entre el proceso Bachelet y estos dos procesos. Pero entre estos dos procesos es muy fuerte. Eh, pero yo creo que lamentablemente ambos procesos se dan en una lógica. Bueno, esto lo dice Elster, digamos, ¿no? Lamentablemente las constituciones siempre no solo son hijas de su tiempo, eso es como una obviedad, sino que son hijas de épocas convulsionadas, no de épocas tranquilas, ¿sí? Y lamentablemente la convulsión más importante, creo, no es solo el estallido social, yo creo que recién lo estamos viendo ahora, sino que es la polarización política de las élites. Y la polarización política se manifiesta de manera muy clara, creo yo, con la falta de reconocimiento de legitimidad de la izquierda respecto de, a su vez, la legitimidad, valga redundancia, de un gobierno de derecha a que le imputa en el fondo el estallido social y la manera en que actúa la izquierda frente al estallido social, que es lo que en el fondo la derecha después le va a cobrar a esta izquierda. Y ahí donde, por así decirlo, algunos líderes del Frente Amplio
y especialmente el Partido Comunista, no reconocen la legitimidad del gobierno del presidente Piñera y actúan en consecuencia. Se ha hecho baleando a la violencia, etcétera, respecto incluso piden la salida del presidente Piñera, etcétera, y ese es el tema. El proceso constituyente fue importante para no tener un de la Rúa saliendo en helicóptero de la Moneda, que no era un escenario como bajo, pero ese mismo efecto va a hacer que hoy día la cuenta la está pagando el presidente Boric, porque esa cuenta se anotó y se dijo en el fondo, ¿sabe qué? Ustedes nos trataron de derrocar y por lo tanto nosotros no vamos a reconocer la legitimidad de usted y le vamos a hacer una oposición muy, muy difícil. Y hubo dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera, y ahora estamos teniendo las acusaciones constitucionales de vuelta digamos, una posición muy dura. Porque esto me parece importante, porque el estallido social, por supuesto que es importante, pero me parece que me es muy clara los síntomas y las causas de la polarización de la élite política que estamos viviendo hoy día, donde en realidad tenemos adversarios, ¿no? Y se ha planteado en términos de la lógica schmittiana de amigos y enemigos. Entonces se ha agudizado mucho la adversarialidad en política. Y la convención fue un ejemplo de eso. Básicamente la derecha entró a la convención constitucional a bloquear lo que hiciera las izquierdas en la convención constitucional, y no había ninguna conversación posible en el Consejo Constitucional en el proceso que acabamos de salir. Entonces, yo diría, y con esto termino, pero esta es una de las cuestiones de los desafíos importantes que tenemos ahora. El principal problema que tenemos ahora es que salimos del Consejo Constitucional del 2023 con un estado de política adversarial muy, digamos, muy acentuado. Y eso es más allá del tema constitucional. Se haya ganado o rechazado esta propuesta constitucional, la conversación, la posibilidad de tener consenso a nivel de la élite es muy bajo, son muy lejanos. Y como estos son juegos intertemporales, uno cree que le está ahora propinando una derrota en su minuto al presidente Piñera, ahora al presidente Boric, pero este juego va a seguir para el próximo gobierno, digamos, ¿no? Entonces, este jueguito, en el fondo, de la élite política adversarial, yo lo veo muy complejo y es algo que yo diría que es lo que es la principal característica de este proceso constituyente, incluso ya desplazado, me parece, el estallido social. Mm. Elisa, ¿a ti qué te parece? Yo creo que hay elementos comunes y también grandes diferencias. Los elementos comunes son el tipo de texto aprobado. Los dos textos fueron maximalistas, tanto el de la convención como el del consejo, y los dos textos, de alguna forma como consecuencia del maximalismo, no pretendieron buscar un apoyo transversal para efectos de ser aprobados, sino que siempre estaba la intención de lograr el voto de diferencia que te permitía aprobar tu texto. Esos son los elementos comunes. Pero también yo veo grandes diferencias entre lo que pasó en la convención y el consejo, porque creo que hubo una experiencia intermedia que no podemos dejar de considerar. Eh, el texto de la convención fue derrotado en forma radical, con un 68% de la población que rechazó el texto. Y luego el segundo proceso que se desarrolla no solo tiene la labor del Consejo Constitucional, sino que también se complementa con la labor de la comisión experta. ¿Y qué es lo que hace la comisión experta? Es hacer un texto genuinamente transversal, que logró aprobarse en forma unánime por todos los integrantes de la comisión. Entonces, creo que esto genera grandes diferencias, porque a diferencia de la convención, que venía de los ánimos exacerbados del estallido, el Consejo tenía una lección que aprender. La Convención Constitucional no tenía muchos elementos, creo, para apoyar su labor porque todo era nuevo. Y con esto no quiero ser condescendiente con lo que se hizo, pero creo que su realidad era más precaria por falta de experiencias pasadas. Y eso no fue así con el Consejo. O sea, el Consejo miró el 68% en contra. El Consejo miró el texto transversal de la comisión experta y aún así decidió rechazar todo
posibilidad de hacer un trabajo transversal y optó de nuevo por un texto maximalista. Y eso es complejo porque da cuenta que no hay interés de aprender la lección. Y por eso, muy bien, José Francisco dice, bueno, parece que vamos a seguir tropezando con la misma piedra, ¿verdad? Y ni las constituciones ni las sociedades se construyen sobre las lógicas de revancha. Eso no nos da un horizonte a largo plazo. Entonces, el no haber aprendido esa lección creo que es especialmente grave porque las segundas oportunidades son muy importantes en la vida, pero son enriquecedoras en la medida que tú miras tu pasado y aprendes de los problemas que generaste. Y aquí no hubo ese aprendizaje. Y además hay un problema adicional y una diferencia importante. La Convención Constitucional estuvo integrada principalmente por independientes, personas que no respondían a decisiones colectivas en términos políticos y que además no tenían experiencia política. Y yo creo que eso también influyó en el texto de la Convención. Eso no pasó en el texto del Consejo. En el texto del Consejo nosotros tuvimos los partidos políticos en el Consejo, que tienen más experiencia de articulación política y también de entender lo importante que es reforzar las institucionalidades y hacer acuerdos. Y a pesar de eso, o sea, ese capital político que tenía el Consejo y que no tenía la Convención, también no se aprovechó para efecto de hacer un texto que mirara al futuro y a largo plazo, sino que más bien se optó por una actitud de revancha. Mm. Pero, Oye, no, muy, muy corto, pero no es réplica, esto es para complementar. No, yo estoy de acuerdo y yo creo que en el fondo uno podría decir o yo lo plantearía así, digamos, ¿no? Yo creo que perdimos en el camino dos consensos importantes. El primer consenso es que perdimos una idea de qué es una constitución de consenso, ¿sí? Y yo creo que acá la comisión experta, con lo valioso que fue un acuerdo político en una era de polarización de la élite política, tiene una aura mística que en todo caso demuestra cierta fragilidad, porque a mí me parece que en el fondo el texto de la comisión experta tuvo un problema estructural, que en el fondo fue un acuerdo muy transaccional. O sea, no quiero ser ingenuo en esto, o sea, los procesos constituyentes tienen una dimensión transaccional entre facciones, digamos, ¿no? Eso está bien documentado, eso es de la esencia de la política y la política constitucional. Pero en el fondo la transacción era muy visible entre lo que un sector pedía y lo que el otro sector pedía. De hecho, pues lo podemos conversar quizás si profundizamos en el tema del famoso sistema político, que hay un gran acuerdo transversal sobre el sistema político. Yo eso lo quiero poner en jaque o en duda, porque en el fondo me parece que refleja el tipo de acuerdo transaccional al que llegó la comisión experta. Y este acuerdo transaccional lo opongo a que se hubiera construido la comisión experta genuinamente lo que Rawls llama este consenso traslapado superpuesto. O sea, no solo que tú tomas lo que yo te doy y aceptas en el fondo mi petición, sino que entre ambos construimos algo en conjunto. Yo creo que la propuesta de la comisión experta tiene demasiado de transaccional y poco de consenso superpuesto. Y la segunda dimensión de consenso que perdimos es, como bien lo decía la Elisa, esta dimensión maximalista. Perdimos lo que son las constituciones, digamos, lo sencillas, modestas rol que tiene la constitución, digamos, ¿no? Y que tratamos de llenarla con todos nuestros sueños, nuestros intereses, las políticas públicas que queremos, especialmente cuando esas políticas públicas son un programa de gobierno encubierto. En fondo de color rojo para el 2022, de color azul, en ambos casos fluorescente o menos fluorescente para el 2023, digamos, ¿no? Entonces perdimos la proporción y un buen ejemplo fue cómo se nos disparó, que esto es algo que cuentan afuera, digamos, ¿no? El número de palabras que tenía en la Constitución, ¿sí? Entonces, si hoy día la Constitución vigente tiene, sacando los dos procesos que distorsionan un poco los números, 35.000 palabras, en Europa en general están en el torno a los 20.000, 25.000, que son los modelos que nosotros miramos. 35.000 palabras es la que tiene la Constitución vigente, excluidos los procesos constituyentes y las transitorias. La de la Convención tenía 52.000 y algo, y la de el Consejo 50.000. Los expertos ya la habían dejado en 45.000 palabras.
Entonces ya teníamos condiciones muy extensas por lo que decía la Elisa. Entonces yo creo que perdimos ese segundo consenso acerca de lo que las constituciones hacen, digamos, ¿no? Y estoy de acuerdo de que parte de la brújula la perdimos porque si en el fondo la polarización política en la convención se mezcló con la política ordinaria, no había ninguna distinción entre la política constitucional y la política ordinaria, por decirlo así, entre las políticas de Estado y la política ordinaria, que defensa nacional, que relaciones exteriores es distinto de un debate sobre una política pública específica, porque cambiamos el tono, cambiamos la relación entre oposición y oficialismo, y eso esperamos no agarrarnos frente a la Haya y hacer el ridículo o pelearnos en nuestras políticas de defensa frente a los vecinos, y eso nos parece una obviedad. En materia constitucional es lo mismo, pero para la convención eso se diluyó. Se trató la política constitucional igual que la política ordinaria, y yo creo que para el Consejo Constitucional esto cayó un peldaño más bajo, en que la política constitucional fue parte de la política electoral. Entonces simplemente estábamos viendo cómo había posicionamiento futuro respecto del texto de la Constitución, y como dijo bien la Lisa, los aprendizajes anteriores no solamente no se consideraron, sino que no eran relevantes. Era cuál es mi posicionamiento para las elecciones futuras que vienen. Oye, una pregunta, así como si pudiéramos analizar entonces estos últimos dos intentos, 2022, 2023, ¿cuáles fueron sus aciertos y sus desaciertos? Digamos, como para consignar aprendizaje para un proceso futuro. Eh, ¿Dónde dirían ustedes que hay lecciones? En el entendido de lo que comenzábamos diciendo al inicio de esta entrevista, que bien, son procesos fallidos, pero algo bueno ha quedado, algo hemos aprendido, algo nos puede servir para adelante. ¿Cuáles serían esos eh, aprendizajes, aciertos? O también aprender de los desaciertos. También dice, esto no deberíamos repetirlo nunca más. Hay de todo en este análisis. Yo creo, por ejemplo, que en el texto de la convención no se perdió todo, y creo que las 12 bases de la institucionalidad reflejan los aciertos del texto de la convención. Habían títulos que eran importantes, probablemente la forma en que se desarrollaron en la convención por este afán maximalista no fue la más adecuada, pero creo que hablar de Estado social y democrático de derecho, que era una discusión que la derecha jamás había querido dar antes en nuestro país, no solo se dio en la convención, sino que se incorporó en las 12 bases, creo que es un tema importante. Abordar el tema de los derechos de los pueblos originarios, eso también surge en la convención, insisto, puede ser que tal vez no nos guste la forma en que quedó redactado, pero la temática nunca había sido parte de nuestra historia constitucional. No hemos tenido constituciones en Chile que hagan referencia a los pueblos originarios. Esta era la primera vez y es algo relevante. Entonces ahí hay ejemplos puntuales de temáticas que no se perdieron. Y yo creo que las 12 bases en general Ujú. es algo que hay que rescatar y hay que ver cómo tal vez se transforma en el futuro en posibles modificaciones que se haga en la constitución actual. Yo creo que no se descartan totalmente. Sí creo que hubo muchos desaciertos. Bueno, hablamos del maximalismo como algo poco afortunado en general, ¿verdad? El usar la constitución para imponer un programa de gobierno. Yo creo que eso se hizo tanto en la convención como en el consejo. Así Ujú. que fue un error común. Pero sí creo que en el Consejo fue un grave error no solo imponer un programa de gobierno, sino que una moral asociada al programa de gobierno. El tema de las tres causales es el principal sobre esa materia, o sea, haber estado dispuestos a poner en riesgo la regulación de las tres causales, modificando la forma que se regula el ser en gestación. Creo que fue nefasto para el resultado que tuvieron en el referéndum, que además eran riesgos reales, no eran riesgos de mentirosos, como decían algunos en la campaña. Em, la familia, los padres en el rol de la educación, en el rol de los niños, se
se hizo más precario, o sea, se pretendía hacer más precario una regulación en salud, una regulación en educación y una regulación en protección de los niños, enfatizando en exceso un rol de los padres que no es parte tampoco de nuestra tradición constitucional y que es reflejo de este sesgo moral, de que la familia no se toca, que la familia es lo que definan los padres, que los padres siempre tienen la razón de alguna forma de cómo se construye la familia y cómo se cuida a los niños. Y creo que entonces algo que podemos valorar es que también confirmamos con el segundo plebiscito en contra que somos una sociedad pluralista, que nos importa tener la posibilidad de discutir estos temas en el Congreso Nacional y que no queremos que la Constitución nos diga a nivel moral cómo queremos vivir nuestra vida. Yo creo que eso es algo sumamente interesante también con lo que nos podemos quedar. ¿A ti qué te parece, José Francisco? Sí, sí, yo volvería sobre las ideas de las pérdidas de consenso que mencioné antes, de acuerdo con la Elisa, pero a mí me parece que son bien simétricas los programas de gobierno de ambas convenciones, con sellos distintos, con una azul, otra roja, pero me parece que en eso fueron ambas bien simétricas en sus pretensiones de tratar de meter un programa único en la Constitución. Pero yo querría rescatar complementariamente a lo que dice Elisa, uno, primero, la salida institucional del estallido social, o sea, esta idea de que en el fondo la salida es democrática, ¿sí? La salida es democrática y es con participación. Y con todo lo complejo que ha sido, en el fondo tenemos que entender que la democracia hoy, en el momento además de la erosión de la democracia, ¿sí? De la crisis de la democracia, este no es un problema chileno, digamos, ¿no? Esto se ha dicho ya hasta la saciedad, digamos, ¿no? La democracia liberal está en crisis en el mundo y aquí pudimos haber tenido salidas militares más violentas todavía de la violencia que tuvimos, y acá hubo instituciones y democracia. Entonces, el excepcionalismo institucional chileno, algunos dicen que es un mito, digamos, ¿no? Pero yo quiero con algún orgullo reivindicarlo, operó con más democracia. Segundo, que no es posible tener una nueva constitución y una constitución de consenso sin un acuerdo de la élite política. Pero ese acuerdo de la élite política es insuficiente si no está también la ciudadanía involucrada. Entonces, esto se vuelve complejo, y esto se vuelve complejo para la gobernabilidad futura, para la manera en que entendemos nuestra democracia, que en una aplicación es la política constitucional, pero esto tiene que ver con desafíos futuros también sobre el tipo de democracia que vamos a construir. Eso yo celebraría la comisión experta, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana y democracia directa que propuso la comisión experta, no el Consejo, es el tipo de democracia del siglo XXI al que tenemos que aspirar, y yo creo que es algo positivo que rescatar. Pero también aprendimos que cada proceso le ha agregado grados de complejidad extra y nos estamos poniendo estándares como del proceso constitucional cada vez más intenso, digamos, ¿no? Que tiene que ser con un órgano específico, que tiene que ser con plebiscito de entrada, con plebiscito de salida, que tenemos que tener expertos, que tenemos que tener controles. Cada proceso fuimos agregando nuevas capas de complejidad que en el tiempo vamos a tener que estudiar, digamos, ¿no? Porque yo creo que nosotros mismos fuimos complejizando mucho la manera en que entendemos, porque claro, como el problema, como bien decía la Lisa al comienzo, el problema clave de la constitución actual es su legitimidad. Cada proceso además fue agregando nuevos estándares de legitimidad cada vez más complejos de cumplir. Entonces hoy día tenemos, o si uno pensara en un proceso constituyente como en 20 años más, uno diría, chuta, ¿qué más vamos a necesitar? Porque ya la cantidad de instituciones que tenemos, pesos, contrapesos, en fin. Y eso es algo como que tenemos que revisar. Y lo último, y esto como lo más positivo creo yo, eh, es que tenemos una nueva constitución. Esto se ha dicho poco, pero yo creo que en el fondo hoy día estamos ante una constitución del 2023 con tres pequeñas, grandes modificaciones, digamos, ¿no? Algo que dejó los acuerdos del 2022 y el 2023 para darle transición o para habilitar la transición a estos procesos constituyentes fue que nos quedamos con una constitución vigente cuya reforma constitucional de todos sus artículos es de 4/7 de los diputados en el ejercicio, que las leyes orgánicas constitucionales como las conocemos se terminaron porque ahora se requiere mayoría absoluta a los diputados en el ejercicio. Es cierto que sigue el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional, pero hace mucho tiempo ese control preventivo es puramente formal, es lo que Sergio Verdugo llama ¿cómo se llama? La toma de razón, así como un control muy formal. En muy pocos casos realmente ha generado gran debate. Y tercero, hay voto obligatorio, ¿sí?
Y yo creo que las consecuencias no buscadas o no intencionadas de estas tres reformas son sistémicas, digamos, ¿no? Yo realmente creo que estamos en presencia, a pesar de que sean tres pequeñas reglas las que se modifican, vamos a tener realmente una constitución que va a cambiar la fisonomía de lo que viene hacia adelante, digamos, ¿no? Lo creo muy en serio, por la manera en que está estructurada esta constitución, por la manera en la que vamos a pensar las reformas constitucionales futuras. Se parece mucho, creo yo, con esto cierro, me parece, al constitucionalismo político que se generó en la Constitución del 25, en que en realidad la cuestión constitucional era mucho más, era menos centrada por varias razones, por diseño, no había tribunal constitucional, los jueces eran más formalistas, tenían menos poder, etcétera, las autonomías constitucionales eran menos relevantes, pero en el fondo la negociación política era muy intensa entre el presidente y el Congreso, y eso cambiaba mucho la manera en que se interpretaba la Constitución, se pensaba la Constitución, y ahora hay muchas leyes que antes eran parte de los enclaves autoritarios o lo que Fernando Atria llamaba la Constitución tramposa, que ahora están fuera, digamos, o sea, ya vamos a tener por primera vez, diría yo, una constitución democrática. Y con este signo de interrogación que es el voto obligatorio, que estamos recién conociéndolo en esta nueva dimensión, con inscripción automática. Porque recordemos que el voto obligatorio que había antes del 2012 era sin inscripción automática. Entonces ahora, a mí me parece que estas tres modificaciones que se hicieron en el camino, en el contexto de este proceso constituyente, fueron realmente, pueden tener efectos bien interesantes. Entonces, una última como efecto no buscado de estos procesos es que, bueno, hoy día tenemos una constitución que se aspecta bien y es bien democrática, digamos, ¿no? Mm. En el fondo, es verdad, todavía tiene contenidos que van a ser cuestionados, ¿sí? A los que hacen la crítica que es una constitución neoliberal, claro, esos contenidos siguen ahí, digamos, ¿no? Pero en el fondo la manera de modificar o de interpretar eso va a cambiar mucho, digamos, ¿no? Mm. Entonces, los años que vienen me parecen súper interesantes, digamos. Mm. Oye, le planteo una pregunta. ¿Está cerrado este proceso? Digo por dos cosas. Una porque, bueno, la diferencia entre el a favor y en contra fue grande, pero no tan grande. ¿Ah? Eso es lo primero. Y lo segundo, por si hubiera cosas fundamentales que la ciudadanía estuviera demandando, que no, o sea, que quedaron pendientes. Decía Elisa, el tema de reconocimiento de los pueblos indígenas, podríamos hablar también del cuidado del medio ambiente, temas de equidad de género, derechos sociales que eran muy anhelados y que quedaron pendientes, el tema de la subsidiariedad. eh, entonces, mi pregunta es, en opinión de ustedes, ¿el proceso está cerrado? A pesar de que tenemos una constitución nueva, como decía José Francisco. Es una tesis nomás. Yo creo que la forma en que usa el proceso en los últimos años está cerrado. Y por eso, y lo ha dicho el presidente de la República y lo han dicho dirigentes de partidos políticos de distintos colores políticos, no se está pensando en una nueva convención, no se está pensando en un nuevo consejo. Entonces, esta forma de haber conducido la discusión constitucional yo sí creo que está cerrada o a lo menos necesita un serio respiro. Hay que decantar, hay que tomar perspectiva de lo que han sido estos años y no seguir con esta actitud de alguna forma enajenada de insistir en estos mecanismos. Pero eso no quiere decir que la constitución que tenemos, que está vigente, sea intocable, sino que hay espacios para revisarla y yo creo que lo razonable es que esos espacios por un buen periodo de tiempo por lo menos se den en el Congreso Nacional. Insisto, las 12 bases de la institucionalidad no hay que darlas por expiradas. Yo creo que fue un ejercicio interesante que se regularon en forma transversal temas que son necesarios de regular a nivel constitucional, el tema medioambiental, por ejemplo, que tú también ahí comentabas. Pero está bien que se cierre esta etapa también, porque, porque no fuimos capaces de aprender de el primer acto fallido e insisto, eso da cuenta que necesitamos
decantar lo vivido y para eso se necesita silencio y hacerse más preguntas en vez de tratar de buscar las respuestas de forma inmediata. Mm. Am, yo creo que esta es la pregunta del millón. Y yo también la veo, yo lamento, yo soy abogado y ejerzo igual que la Elisa, pero en esto soy bien inclinado a la teoría constitucional más que a la práctica. A mí me cuesta, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elisa, o sea, en el fondo, en términos de un reemplazo total, me parece que está cerrado, digamos, por un buen tiempo. Pero sabemos que los reemplazos constitucionales pueden ser de esta manera, como la pensamos en Chile, como codificados, ¿no? Hay ahora un nuevo texto o simplemente la práctica constitucional, las instituciones, las reformas constitucionales, las leyes van cambiando completamente el rostro y la fisonomía de la arquitectura constitucional. Y Mm. yo creo que el constitucionalismo político y estas tres reformas van a tener un efecto muy importante quizás para cambiarle el rostro a la actual constitución. Podrá ser la del 80, la del 2005, la del Lago de Pinochet, pero en el fondo la de Guzmán. Pero la fisonomía puede comenzar a cambiar de manera importante y de manera radical, digamos, ¿no? Y tengo mis dudas. O sea, la pregunta es, a punta de reformas constitucionales, gracias a estas tres reformas constitucionales, en el fondo se va a cambiar la fisonomía, pero se mantiene simplemente la carcasa de la constitución, entonces un medio de transporte que va a ir variando en el tiempo y por lo tanto se va a ir legitimando, o estamos en presencia de una constitución interina, ¿sí? Porque a mí lo que no me persuade es la idea de que se haya declarado legalmente legítima esta constitución, pero sociológica y moralmente muerta e ilegítima, y por muchos personeros de derecha, ¿no? O sea, no suscribo la tesis de que los plebiscitos hay una doble ratificación de la Constitución del 80, eso nunca estuvo en la papeleta, ¿no? Entonces ese argumento no me persuade. Ahora, puede haber una relegitimación de la Constitución gracias a que tenemos una nueva constitución, si es cierto que hay una nueva constitución, gracias a la reforma del 2022-2023, que ahora sí le van a permitir relegitimarse en ejercicio, puede ser. Entonces vamos a retomar un cierto incrementalismo, gradualismo que creíamos haber tenido hasta el 2005. Puede ser eso. O lo otro, y aquí la parte teórica, estamos en presencia de una constitución interina, ¿sí? Nosotros hemos redactado dos constituciones interinas en los últimos años. El acuerdo del 15 de noviembre y las reformas habilitantes del primer proceso constituyente, en el fondo, una constitución interina. Era, este conjunto de reglas se van a mantener hasta que el tránsito a la nueva constitución permanente. Y en ese momento, las virtudes del modelo postsoberano que yo escribía, con continuidad legal, hasta que no se publique en el diario oficial la nueva constitución, sigue en vigencia, digamos, la constitución del 80, y con el acuerdo del 12 de diciembre, que la Elisa destacaba además las 12 bases institucionales, pasa exactamente lo mismo. Ahí también hay una constitución interina que básicamente regula el tránsito hacia la nueva constitución que no tuvimos en ambos casos. Entonces la pregunta es si ambas constituciones interinas, la del acuerdo del 15 de noviembre y la del acuerdo del 12 de diciembre, se comunican a la actual constitución. Y en realidad hoy día, claro, hoy día no la vemos como una constitución interina a la constitución que queda vigente, digamos, ¿no? Pero la pregunta es si en 10 años más vamos a decir, en realidad no lo sabíamos, pero estamos en una constitución interina que está básicamente regulada por las constituciones, por los acuerdos del 15 de noviembre y el 12 de diciembre. Yo sé que quizás esto suena extraordinariamente teórico, digamos, ¿no? Y abstracto, pero yo tengo mis dudas que en 10 años más no pensemos que lo que estamos viviendo ahora sea una constitución interina, digamos, ¿no? Y la manera en que vamos a experimentar el reemplazo constitucional no sea, como bien dice la Elisa, como, hay una nueva asamblea constituyente, una convención constitucional, es que vamos a tener una constitución completamente nueva, digamos, muy distinta de la que tenemos hoy día, digamos. Quizás gracias a estas reformas del 2022 y el 2023, que pueden alumbrar una práctica constitucional y política completamente distinta a la que habíamos tenido hasta ahora, digamos, y que por supuesto algunos sectores ya han detectado y están preocupados, digamos, ¿no? Porque las leyes orgánicas constitucionales con mayorías absolutas es otra dinámica en temas importantes, digamos, ¿no? Uno puede hacer modificaciones relevantes a las instituciones, a varias instituciones relevantes, a varias leyes relevantes, y por lo tanto puede cambiar mucho la fisonomía. Entonces, yo tengo mi duda de si en realidad seguimos en un momento de constitución interina, de la cual hoy día no tenemos percepción, ¿no? Porque está la constitución vigente del 80, que se ha declarado legalmente vigente, pero sociológica y moralmente ilegítima y muerta, digamos, ¿no? Y si seguimos en una constitución interina, porque a mí la doble ratificación por plebiscito de la constitución vigente no me satisface como tesis, digamos. Mm. Oye, creo
creo que hay un elemento interesante. ¿Cómo no olvidar lo vivido? Va a haber una especie de arqueología constitucional, porque gran parte de estos procesos van a quedar en el texto de la Constitución que está vigente. Las normas que habilitaron al Consejo, todo este último proceso ahora es parte de la Constitución. No está vigente, pero queda ahí, por eso digo, queda como un elemento de arqueología. Nos permite recordar todos los días estos ejercicios que se hicieron porque esas normas no desaparecen. Yo creo que eso también es interesante. Es importante que este proceso no desaparezca, porque, que creo que lo hemos destacado harto con José Francisco, hay mucho que aprender y mucho que rescatar de lo que se vivió. Los que creen que fue pérdida de tiempo o pérdida de recursos fiscales, o solo frustración, creo que hacen una mirada, una lectura parcial de todo lo que se puede rescatar. Entonces, me gusta este factor de arqueología, que cuando miremos la Constitución que actualmente nos rija, tengamos elementos en el texto que nos recuerden lo que vivimos durante este periodo, para ver qué se rescató y también para ver qué es lo que no queremos volver a generar, Mm, las cosas que sean más bien negativas. mm. Oye, yo no quisiera tomarme más tiempo del comprometido. ¿Me permiten una última pregunta? A ver. Oye, pero mira, respecto de, a ver, condición de posibilidad de que, o sea, dado que estamos en presencia de una constitución nueva con tres reglas muy importantes, la condición de posibilidad de que el proceso constituyente de aquí en adelante, gradual, sea relativamente certero o aceptado, es tener un sistema político adecuado. eh, con órganos que sean un poquito menos adversariales, quizás, siguiendo la lógica así que decían de Carl Schmitt, menos adversariales, y con una mirada más de futuro, como de la alta política, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿será posible modificar el sistema político? ¿De qué manera hacerlo? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, tal vez no es esa la pregunta, tal vez ustedes tienen otra, otra pregunta respecto al Ah, sistema político. sí. No, yo aquí soy pesimista. Soy pesimista por dos razones. Uno, porque yo de verdad no veo condiciones de posibilidad en el corto plazo o mediano plazo, o por lo menos hasta las elecciones generales del 2025, para salir de este cuadro de adversarial y de polarización de la élite. Yo creo que y no veo cómo, y de verdad no lo veo cómo, porque habiendo oportunidades, por supuesto, hay una oposición derecha muy dura, pero las señales que da el gobierno ahora saliendo del plebiscito en materia de reforma de pensiones o de pacto fiscal, siguen pensando, me parece, más bien en sus bases, digamos, ¿no? Entonces, no veo realmente, no hay liderazgo, no hay protagonista. Yo esperaría que el presidente liderara esto, digamos, ¿no? Pero no solo el presidente. Pero no veo condiciones, digamos, perdón, además, veo a la centro derecha en el suelo, digamos, ¿no? A la centro derecha sin ninguna capacidad de levantar un liderazgo alternativo, digamos, de buscar consensos con el gobierno, ofrecerla la mano para tratar de salir de esa situación. Entonces, el debate constituyente hoy día me parece que como que se va a perder entre medio de la discusión de todas las otras reformas, política fiscal, política tributaria, porque me parece que vamos a seguir metidos en una polarización política muy, muy intensa, digamos, ¿no? Eh, Dejo de lado la desconexión con la agenda ciudadana, eso como lo veo como una obviedad, pero los veo, digamos, demasiado perdidos. No veo liderazgos moderados que llamen a los grandes acuerdos. Yo eso lo veo como un problema y no creo que tenga solución. Eh, y por lo mismo, esta idea que se ha planteado, oye, pero por lo menos retomemos el acuerdo del sistema político que se planteó en la convención experta, yo tampoco lo veo viable, porque me parece que se instaló una idea un poco, un espejismo respecto de qué es lo que era la modificación al sistema político. Y básicamente en esta idea transaccional del sistema político, básicamente una parte pedía más presidencialismo, intensificar el presidencialismo,
a cambio de más mecanismos de democracia directa o de participación ciudadana y algo de democracia directa y más fortalecimiento a los partidos políticos. Esa fue la transacción que se hizo en la comisión experta, pero la idea de fondo era que el presidencialismo, nuestro sistema presidencial funciona súper bien y el problema son las reglas electorales, el problema de la gobernabilidad, que fue como un tema nuevo que salió, digamos, en el último año se tiró esta tesis de la gobernabilidad, que se centró en la fragmentación de los partidos políticos. A mí me parece como una manera de esquivar el tema de fondo del sistema político, que es que cómo logramos incentivos y mecanismos de cooperación entre Ejecutivo y Congreso. Ese debate no lo tocó la comisión experta, en el fondo, en el sentido, la tesis presidencialista, digamos, dura, se mantuvo con fuerza. Y luego lo que pasó en el Consejo fue otra cosa, que en el fondo se impuso no solo la tesis presidencialista de la derecha, sino que la otra tesis de la derecha, que es la idea de tenemos que reducir la Cámara de Diputados para castigar a los políticos, digamos, ¿no? Una tesis media populista, y luego tenemos que reducir la magnitud de distritos de los diputados desde los 3,8 actual a magnitud 2,6. Y eso la izquierda lo tomó como un problema, digamos, una afrenta directa, digamos, ¿no? En el fondo querían atacar políticamente a la izquierda, amenazarla existencialmente, por así decirlo, ¿sí? Y esto fue importante porque la derecha también se sintió amenazada existencialmente en la Convención Constitucional. Por eso la intensidad de la derecha contra la propuesta de la Convención sintió que muchas de sus instituciones y muchas de las reglas políticas buscaban en el fondo minimizarla, atacarla directamente. Yo creo que la izquierda siente lo mismo con alguna de estas reglas del sistema político que se entendían consensuadas, ¿no? Entonces, una vez que el Consejo destruye el acuerdo que había en la comisión experta y los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana los disminuye al mínimo, el estatuto de los partidos políticos los reduce bastante, la izquierda y la centroizquierda dicen, oiga, pero ¿qué consenso? Teníamos un consenso A, ahora estamos en D, no tiene nada que... Entonces, quizás lo único que realmente que hoy día está vivo es el umbral el del 5% para acceder a escaños a la Cámara de Diputados. Pero yo creo que ese es el único consenso que realmente hay, es la única regla en la que hay consenso. Lo demás es como un espejismo que los presidencialistas siguen queriendo tratar de tener más presidencialismo. Y por el otro lado, la izquierda y la centroizquierda aquí dice, oiga, pero ya se acabó el acuerdo que nosotros teníamos en la comisión experta, porque usted en el Consejo me cambió completamente las reglas. Y todo esto, y con esto termino mi marco pesimista, lamentablemente, con la crítica que se hizo en la campaña, que es correcta, digamos, que era uno de los buenos argumentos que tenía a favor, que es que cualquier regla de reforma política, especialmente en materia de fragmentación en los partidos del Congreso, y con la regla del umbral, para hacer desaparecer partidos, con los incumbentes es básicamente imposible, ¿no? Entonces veo muy difícil esto que se está tratando de instalar en la agenda pública de, oye, pero por lo menos hagamos esta gran reforma política que tenemos consensuada. Primero, porque no creo que haya tal reforma política consensuada, y segundo, porque la única regla que está consensuada me parece que afecta a muchos incumbentes que no van a querer ver desaparecer sus partidos y su escaño. Entonces, el sistema político estamos de acuerdo. Yo creo que es la sala de máquinas, es el problema del bloqueo, tener presidente en doble minoría, es un problema que arrastró todos los presidentes en democracia, los últimos presidentes con especial intensidad, salvo unos años de la presidenta Bachelet, hemos tenido presidentes en doble minoría, los vamos a seguir teniendo, no hay incentivo a la cooperación, pero este no es un problema solo del sistema electoral o de la regla del umbral, sino que es un problema más profundo respecto del tipo de régimen político que tenemos. Y claro, si no queremos revisar el modelo presidencial que tenemos, me parece muy difícil hacer estos otros cambios que creamos que vamos a tener resultados tan dramáticos. Entonces yo creo que no creo que vayamos a lograr un acuerdo en el corto plazo, digamos, ¿no? Mm. No en este ambiente adversarial y no porque creo que lo que se está vendiendo como que hay un gran consenso no es tal, digamos. Yo creo que hay mucho disenso sobre Mm. lo que es la reforma al sistema político. Elisa, ¿qué te parece? Sí, yo creo que también está el consenso de perder el escaño. Si renuncias a tu partido político, yo creo que eso con el 5% son probablemente los ¿Verdad? consensos mayores. Em, es difícil, pero voy a hacer un esfuerzo para ser optimista. Es difícil que se logre, pero creo que hay dos factores que podrían lograr dar vuelta el pesimismo que nos comparte acá José Francisco. El primer factor que creo que es importante,
es que los últimos 3 gobiernos de nuestro país han sido liderados por coaliciones políticas distintas. Tenemos la nueva mayoría, que fue la coalición política que estuvo detrás de la presidenta Bachelet. Tuvimos la derecha Chile Vamos con presidente Piñera, y tenemos ahora el Frente Amplio y el socialismo democrático detrás del presidente Boric. Esto es interesante porque el problema de fragmentación en la votación a nivel del Congreso Nacional es un drama, tiene una paralización de la discusión legislativa, y la única ventaja que tenemos es que una gran parte del espectro político ha vivido la experiencia de entender lo que es esta paralización política. Y creo que es muy distinto eh, conocerla en teoría a realmente vivir. Quien tiene ahí a SECPRES, la agenda legislativa, tratando de moverla en el Congreso, entender que ya no tienes partidos políticos fuertes con que negociar, sino que realmente tienes que ir uno a uno hablando con parlamentarios para tratar de lograr acuerdos, que eso es totalmente ineficiente y además dispersa los proyectos para efectos de tener un programa de gobierno fortalecido. Entonces, esa experiencia común creo que puede ser un factor que ayuda a entender si es que uno quiere ser gobierno, tiene que saber que tiene que gobernar, y todos saben que la fragmentación paraliza. Creo que eso es positivo, esa experiencia. Y hay un segundo factor que creo que también es positivo. José Francisco decía que la derecha está, que la centro derecha está en el suelo en este momento. Lo está, pero también hemos visto en las últimas semanas una necesidad de la centroderecha de diferenciarse del Partido Republicano, y han salido a apuntar con el dedo al Partido Republicano. Hemos visto declaraciones de personeros de centroderecha cuestionando la intransigencia que hubo en la labor del Consejo Constitucional, y eso da cuenta que si la centroderecha no quiere ser el rostro de la derrota del segundo plebiscito, tienen que poder diferenciarse del Partido Republicano, y tal vez un acuerdo político que no es solo cambiar el sistema político, sino que es un acuerdo transversal, que creo que es uno de los reclamos principales también, que estaba detrás de lo que no fue en el Consejo y lo que no fue en la Convención, que no había transversalidad alguna, que la centro derecha pueda sumarse a ese acuerdo, en el que probablemente el Partido Republicano no va a estar disponible, les permitiría volver a pararse. Y estamos a 2 años de una nueva elección presidencial, entonces puede haber un sano pragmatismo también, de uno, quiero gobernar en 2 años más, necesito un Congreso más ordenado, y dos, para llegar a tener un gobierno en 2 años más, tengo que tener una buena razón para volver a pararme del suelo. Así que creo que esos dos factores son los que, a pesar de las dificultades, me llaman a mostrar optimismo en esta materia. Está bien, pues. ¿Puedo decir una última idea? ¿Ya? Siempre una última tesis. Que yo creo que este es el problema que en el fondo los europeos tratan de resolver y que nosotros seguimos quebrados, digamos, ¿no? Yo creo que este es el problema. Yo creo que hay mucho temor de cambiar en serio el sistema político y el sistema electoral. Um, yo creo que ambos extremos, en la derecha y en la izquierda, ven que no es difícil un mundo en que uno puede armar gobiernos de mayoría desde RN al Partido Socialista, simplemente por dar un ejemplo. ¿Sí? O sea, la idea de que en Chile, pero esto es muy difícil bajo el esquema de un sistema presidencial, pero modelos de presidencialismo flexible hacia otro tipo de modelos, no voy a poner ningún nombre porque todos empiezan a tiritar cuando uno se sale del presidencialismo, pero hablemos simplemente de presidencialismos flexibles. eh, yo creo que lo que lamentablemente no está sobre la mesa, está sobre algunas cabezas, pero no está sobre la mesa política, que estuvo así para el estallido social en algún sentido, era que si tuviéramos un mecanismo en la manera en que conformamos el gobierno, donde somos capaces de romper
el eje del sí y el no, porque estaba este famoso el clivaje del 4 de septiembre Ujú. del el 62-38 que había quebrado el clivaje del sí y el no del 88. Eh, yo diría que el nuevo clivaje que uno podría tener, y yo creo que eso en realidad está a la base de los cálculos de varios, es qué pasaría si pudiera experimentarse un gobierno digamos, de celestes y rosados, que sería obvio en un sistema europeo, digamos, ¿no? Es la experiencia en varios gobiernos, y probablemente el paradigma es el gobierno de la Angela Merkel, bastante exitoso por lo demás. Yo diría, ¿por qué en el fondo, simplemente por especular, no hay una primaria entre Evelyn Matei, no sé, Jimena Rincón, Carolina Toá, Michelle Bachelet, digamos, ¿no? O se generan las condiciones para armar una alianza en ese sentido. Yo creo que ese es me parece a mí un desafío del futuro. Si vamos a romper los clivajes, es si vamos a tener gobiernos que sean multicoalicionales. Yo creo que lamentablemente no vamos a tener me parece que todas las reformas políticas que vamos a tener van a estar siempre orientadas a tratar de congelar la manera en que nos dividimos post plebiscito. Pero yo creo que la manera inteligente, digamos, de pensar los gobiernos son gobiernos que sean de distintos colores, digamos, ¿no? Y con mayoría legislativa más amplia, digamos. Y eso es algo que me parece, yo miro con alguna, la única esperanza que miro hacia el futuro es cómo se generan condiciones para lograr eso, digamos, ¿no? Si los europeos lo logran generar en sistemas parlamentarios, es verdad, o en sistemas semipresidenciales, ¿cómo nosotros podemos romper estos moldes y tener, y aquí nadie está entregando nada, nadie está entregando sus principios, son simplemente programas de gobierno muy negociados en distintos ámbitos, muy específicos, que se le ofrecen a la ciudadanía sobre la base de un acuerdo parlamentario y legislativo. Yo creo que ese es el esfuerzo que me parece que nos falta en nuestro sistema político, pensar un poquitito más lejos y romper las coaliciones políticas actuales. Pero como es tan revolucionaria una propuesta como esta, ¿no? Y en general no se dice en público, el tipo de reforma política que vamos a tener, me parece, no va a tratar de alentarla, porque en los extremos y no tan extremos no están interesados en avanzar en esta lógica, digamos, ¿no? Pero yo es el tipo de cosas que miraría con simpatía hacia el futuro. Ojalá pueda darse en él, al menos en mi vida, digamos, ¿no? Mientras esté vivo, ojalá pueda haber algo así, me parecería inteligente y algo valioso para el país. Está bien, po. Oye, bueno, una vez más agradecerles por el tiempo que han dedicado a esto. Espero también que les haya resultado así tan estimulante como resultó a nosotros. ¿Ah? Yo puedo decir que aprendí muchísimo y que espero que podamos seguir con estos temas trabajándolo porque no podemos desechar este aprendizaje que hemos generado estos años. ¿Mm? Muchas gracias, Juan José Francisco García y Elisa Walker.